Vamos a continuar viendo ejercicios de integración por partes. En este caso tenemos allá la integral de x que multiplica la exponencial de e a la x. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo dos funciones que se están multiplicando y que si yo pienso en cambio de variable, pues me doy cuenta que no coincide. Entonces, ¿en quién voy a pensar? En método de integración por partes. Y nos dice ese método que yo tengo que seleccionar quién va a ser u y quién va a ser diferencial de v para aplicar mi fórmula de integración. Bueno, vamos a usar aquí otro criterio. Nos dice que la derivada debe ser sencilla de hacer. Sencilla de hacer. Yo aquí tengo varias combinaciones. Por ejemplo, que yo tome u como la que es más sencilla de derivar, y pues sí, sería un 1, ¿sí? Esa es una opción. La otra opción es que la integral, que diga, la función u la tome como e a la x, y ya su derivada pues no es tan sencilla porque me tengo que acordar de la fórmula. Si yo tomo como u, un 1 y agrupo así, pues aquí me daré un 0 en la derivada, y pues esta opción claro que no es. Y si yo tomo a mi función u como x por e a la x, entonces tampoco es porque es muy difícil de derivar. Entonces, ¿cuál es la única opción? Pues esta, ¿sí? Aparte dice que el diferencial es la parte más complicada de hacer la integral. Entonces, también cumple con ese criterio. Integral de e a la x diferencial de x, pues es más difícil de integrar. Por ejemplo, aquí si yo integrara x de x, pues yo sé que me queda x cuadrado entre 2. Si yo integrara esta, pues también está complicada. Y si yo integro esta, pues me queda x. Entonces esta y esta no son, pero esta no puede ser porque me daba un 0. Entonces ustedes pueden ir así descartando quién va a ser u y quién va a ser v, diferencial de v. ¿Sí? Entonces tomando esa opción, pues yo aquí tengo que voy a seleccionar los elementos. Dijimos que u va a ser x, y si se acuerdan, yo necesito saber quién es el diferencial de u. ¿Por qué? Porque pues aparece en mi ecuación de integración por partes. Entonces yo saco quién es u, y la más fácil de derivar, y yo la derivo. Derivada de u es 1 por dx. El 1 regularmente no se escribe, entonces ya tengo quién es de u. ¿Sí? El diferencial de v, nosotros dijimos que era la parte que era más complicado de integrar. Entonces, en este caso, pues yo tomo toda esta parte. En el db siempre tienen que tomar el diferencial, ¿sí? Diferencial de x en este caso. Entonces, mi diferencial de v es e a la x diferencial de x. Acuérdense que yo ocupo conocer v porque v aparece aquí en mi fórmula. Entonces, ¿qué hago para conocer v? Pues integro. Entonces, integro, y cuando integro el de v me queda v. Y cuando integro e a la x me queda e a la x. Quiere decir que entonces mi integral me va a quedar de esta manera. ¿Sí? Aquí ya tengo quién es cada una de las letras, ya acomodándolos. Entonces, una recomendación que se hace es que ustedes saquen sus elementos en una parte donde no esté su problema principal. Aquí, por ejemplo, bueno, tienen esta línea para que no vayamos a confundir los cálculos. ¿Sí? Entonces, saco quién es u, quién es derivada de v, quién es derivada de u, quién es v, ya que tengo cada uno de los elementos que yo necesito. Yo necesito u, necesito v y necesito la derivada de u. Ya que los tengo, pues los acomodo. ¿Sí? Entonces, este es mi problema, u diferencial de v, y va a ser igual a u por v. Entonces, x por e a la x menos la integral de v, que es e a la x diferencial de u. ¿Sí? Y cuando nosotros resolvemos la integral de a a la x, pues es e a la x, y entonces nuestro resultado me quedaría así, ¿sí? E a la x por e a la x menos e a la x más constante. Ese sería el resultado de este ejercicio. Vamos a ver el siguiente. Sí, aquí yo tengo otra función. Dice que es x cuadrada seno de x diferencial de x. Pues yo aquí puedo aplicar la misma idea. Yo tengo que ver cuál es más fácil de derivar. Pues yo sé que este es fácil de derivar, ¿sí? Porque me quedaría 2x diferencial de x. Y este es más complicado de integrar. Puedo tomar ese criterio. O bien, si ustedes se acuerdan de y la t, y la t. ¿Sí? La primera letra que aparezca en este orden, pues va a ser u.
Entonces yo veo, ¿tengo funciones inversas? No tengo. ¿Tengo funciones logarítmicas? No tengo. ¿Tengo función algebraica? Sí tengo. Entonces como sí tengo, este va a ser u, ¿sí? Y ya lo que resta va a ser diferencial de v. Puedo tomar cualquiera de esos dos criterios. Ya que establecí quién es u, yo sé que necesito la derivada de u, entonces me queda 2x diferencial de x. Ya que establecí quién es diferencial de v, entonces yo tengo que hacer pues integrar, ¿sí? Entonces el integral del seno es menos coseno. Ya tengo yo todos mis elementos, ¿sí? ¿Quién es v? ¿Quién es u? ¿Quién es diferencial de v? Diferencial de v. Entonces, ¿qué seguiría? Pues sustituirlo, ¿sí? Este es mi problema original y luego u por b. Entonces es menos x por coseno de x. Y aquí el menos salió pues por este v, ¿sí? Por ese mismo signo, acuérdense que es menos la integral, entonces menos por menos más. Y me queda mi v, que sería coseno de x por el diferencial de u, que tengo 2x. Entonces tengo 2x, diferencial de x es diferencial de u, y v es coseno de x. Aquí me doy cuenta que vuelvo a tener un problema porque esta integral no es directa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar una segunda vez integración por partes. Por eso les digo que esta regla se puede ir aplicando las veces que sea necesario. Y si yo comparo ambas integrales, pues vean que sí se redujo el grado. Aquí tenía yo x cuadrada por una función trigonométrica, y aquí tengo x a la 1, bueno, con un 2, ¿verdad? Pero bajó en un grado esa integral, entonces pues podemos decir que sí se va simplificando. Entonces, si yo tomo de nuevo esta integral, pues yo uso este mismo criterio, este es algebraica, entonces por lo tanto es u, y esta es trigonométrica, por lo tanto es diferencial de v, y aquí están los elementos de mi segunda integral, por eso se recomienda que lo vayan poniendo aparte. Entonces u es 2x, que ocupo la derivada. Derivada de u es 2 por dx. Ya tengo quién es de b, que ocupo la integral, y la integral del coseno es el seno. Entonces ya tengo todos los elementos que necesito. ¿Qué voy a hacer? Pues volverlo a acomodar, ¿sí? Entonces van a acomodar a u, ¿sí? 2x por v, seno de x, y luego sigue menos, por la fórmula de integración menos, la integral, ¿sí? De b por diferencial de u. Entonces b es seno de x, por el diferencial de u, 2 de x. Sacan este 2 de la integral, integran, la integral de seno es menos coseno, entonces esto se vuelve positivo. Y ya tienen el resultado de su segunda integral. ¿Qué les tocaría hacer ahora? Pues tienen que juntar el resultado que les dio de esta integral con lo que ya me había dado de mi primera integración por partes. Por eso dice combinamos los resultados. Entonces este va a ser de la primera integración por partes y esto va a ser de la segunda integración por partes. Y ya quedaría resuelto su problema. Entonces este método se puede aplicar varias veces. Aquí tenemos otro ejercicio. Este ya es más sencillo. Dice que tengo x por el seno de x. Bueno, escogemos a u como x, ya sea por el método que quieran de hilate o el de que la derivada tiene que ser más fácil. Y entonces la derivada de v es seno de x por diferencial de x. ¿Sí? Entonces ponen a u y diferencial de v. Acuérdense que a quién ocupan conocer, pues si yo tengo u, siempre voy a tener que conocer su derivada. Y yo sí tengo diferencial de v, yo ocupo conocer su integral. Tienen que hacer siempre esos mismos pasos. Ya que conocen quiénes son esos elementos, pues luego sigue ya que ustedes lo integren en su fórmula. ¿Sí? Entonces yo me acuerdo que es u por b menos la integral de v por diferencial de u, ¿sí? Por eso es muy importante que se memoricen ustedes el orden de integración. Cuando ustedes hacen eso, pues se dan cuenta de que esta fórmula es directa, la integral del coseno es el seno. Y entonces mi resultado queda expresado de esta manera.
y listo, acabamos.